Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal. Nos encontramos nuevamente en un video de Call of Duty Mobile. Sí señores, no podía faltar un video del Codcito, como ustedes saben, día tras día. Y bueno, como siempre, like, suscripción a muerte si les gusta este pedazo de contenido. Comenten qué tal les parece. Y lo más importante, estar al tanto de todo este contenido que se trae al canal. Así que suscríbete, crack, activa la campanita para estar al tanto. Como siempre, CodeGame Shop en la tienda. Bueno, la descripción en la tienda de Code Points a muy buen precio. Se las recomiendo, cracks, en serio. No por nada vamos a gastar un montón de Code Points gracias a CodeGame, porque es fiable, crack, y se puede comprar tranquilamente. Así que vamos a darle, que es lo importante. Y bueno, empecemos con este video, vale. Bueno, cracks, tenemos mucha información. Bueno, en teoría, digo yo que es mucha información, pero bueno. Primero que nada, Alcatraz, mi pana Alcatraz. Vamos a hablar de Alcatraz. Alcatraz, como ustedes saben, va a estar llegando esta semana, por 7 días, va a estar llegando Alcatraz nuevamente a lo que es COD Mobile. Ustedes saben que ahora es un evento, que llega Alcatraz es un evento, ya no es que está permanente. Y pues estuvieron preguntando de que si Alcatraz estaría llegando permanentemente. Ojalá, pero de momento solo dicen de que, bueno, Activision, mediante Reddit, se puso las pilas y bueno, sin problemas, cracks, bueno, Alcatraz solo va a estar por unas cuantas semanas. Eso es todo lo que dijeron. Y no tienen aún pensado si va a llegar permanentemente. Mi pana Alcatraz. En serio, extraño Alcatraz, a Isolere desaburrido y nadie me va a hacer cambiar de parecer. Loco, hasta el PUBG New State con los bots se miran mucho mejor y es más divertido. No, bueno, tampoco así, pues. Por cierto, si no has visto ese pedazo de video, te lo dejo aquí en la parte de las tarjetas. Vale, eso en detalles, cracks. Y es que, bueno, hablando sobre Alcatraz, vamos a hablar sobre algo muy importante también que habré puesto en el título del video. Mercenarios 5 2021 campeonato, o sea, el Champ 2021 Mercenarios 5. Bueno, para que no sepamos, por la segunda semana de la COD Champs, bueno, segunda semana de clasificatoria, de ronda. Bueno, para los que no sepan, para conseguir lo que es el Mercenario 5, obviamente, de la 2021 Champ, que bueno, si quieren que haga un video hablando detalle sobre esto, lo único que deben de hacer es clasificarse por lo menos en una de las 4 etapas. O sea, tiene que llegar a 60 puntos, aunque sea una vez. Sí. Luego que pasen las 4 etapas va a venir la etapa, bueno, no eso, no 4 etapas, 4 rondas de clasificatorias. Cuando pasen la ronda de 4 clasificatorias, estaremos en la ronda etapa 2, que en esta etapa 2 se juega con equipos sí o sí. Y los equipos tienen que ser de la misma región, sí, 5 personas mínimo, máximo 7. Ojo. Luego de que pase eso, la etapa 2 tienen que jugar sí o sí las 30 partidas. No importa si las ganás, no importa si las perdés. Claro, si ganás y te forrás a lo descosido en esa ronda de 30 partidas, vas a tener la oportunidad de conseguir 1000 COD Points, obviamente el Mercenario 5 que es gratuito solo por jugar, y vas a pasar a la siguiente ronda. Pero los 1000 COD Points te los vas a ganar. ¿Cómo es esto de esto? Bueno, tenés que quedar entre los 500 mejores squads de tu región. Por ejemplo, si sos de LATAM, bueno, no, perdón, si sos de América, si sos de Europa, si sos de Asia, etc. Tenés que quedar en los mejores 500. Y la misma tabla de clasificaciones te dice en qué puesto vas. Así que, bueno, si crees que tienen el nivel tu equipo y tú, y si no tienes equipo, pues puedes ir a mi Discord para ver quién quiere unirse en equipos para poder conseguir esta skin, que lo importante es conseguir la skin, básicamente. O sea, yo sé que mucha gente, la que juega solitario, solo le va a importar conseguir una skin gratuita, como lo que es la del Mercenarios 5 2021 exclusiva de este evento. Así que estén al tanto como siempre, cracks, que es lo importante. Bueno, eso en pequeños detalles. Y es que querían preguntar, ¿cómo se va a considerar? Bueno, solo clasifícate en una de las rondas de 4. Vamos por la segunda, faltan 2 más. Falta la tercera y la cuarta. Si no te clasificas en ninguna de esas 4 rondas, lamentablemente debo decirte, crack, que no vas a poder conseguir el Mercenario 5 campeón 2021. Lamentablemente. Pero bueno, se vale llorar y se vale disfrutar la vida. Así que, bueno, solo eso puedo decir. Pero lamentablemente sí me pondría sad que un suscriptor mío diga, luego no la puedo conseguir porque no tengo con quién. Y no hablé en Discord y nadie me dijo que nada. Bueno, igual ahí tienen mi Discord por si quieren armar equipos. Porque creo que somos 2000 personas y creo que más de algunos van a decir, sí, necesitamos un equipito para cuando llegue la etapa 2 de la COD Champs. O la World Championship, como quieran decirle. Bueno, eso en detalles, cracks, y es que para los que no sepan, el 17 de junio estará llegando la Holger mítica con Kruger. Ya lo había mencionado, pero el 17 de junio estará llegando a la zona horaria de inicio de sesión, como siempre. En mi caso es a las 6 horas de Nicaragua, pero ya saben, la misma hora para todos los países, 7, 8, 9, dependiendo de dónde se encuentra en la zona horaria y dónde inicia sesión. Sí, eso sí, para el otro hemisferio estará llegando el 18 en la madrugada. En España, para ser exacto, a las 2 de la madrugada. Bueno, eso en pequeñas comillas, mis queridos cracks, está perfecto. Y ahora vamos a hablar de lo más importante, y es que
No es revuelo ni nada, pero cada vez estoy más interesado en lo que es la temporada Ghost, temporada 5 de Call of Duty Ghost, que sería buenísimo, de lo que es este pedazo de evento. Ahora, si bien saben, no solo existe un Ghost, para los que sepan, hay un escuadrón Ghost. Entre ellos tenemos David Hesh Walker, Logan Walker, Riley, que es el perrito de los Ghosts, Iván Rodríguez, Neptune, Thomas Merrick, alias Ajax Johnson, Keegan P. Ross, Elias Walker y Geek. Hay un montón de Ghost. Lo que me da a entender que podemos traer contenido de puro Call of Duty Ghost a Conmobile. Que sería bueno tener un escuadrón Ghost, sí, porque así saciarías todo el hambre que tiene la gente de decir, quiero un Ghost, bueno, toma un escuadrón Ghost, toma más skin de Ghost y listo. Eso sí, no sé cómo meterían esta mecánica porque hasta yo me pongo a pensar cómo meterías a 4 personajes de un escuadrón en lo que es Conmobile. No creo que haya sido nunca eso. En mi teoría creo que nunca. A excepción, creo que no, la verdad es que nunca han metido un escuadrón completo que tenga que ver con relación en el lore de lo que es Conmobile. Para los que no lo saben qué es el lore, es la historia contada. Pero pueda que sí. Bueno, sí ha habido. Creo que en la temporada número 10, la temporada de casa, The Hunt, cuando metieron a Makarov, metieron a Mara, entre otros personajes que metieron ahí, que metieron también al camuflado con el Gilly, entre otras cositas. Pero bueno, igual se mantiene dato por dato. Pero bueno, al final y al cabo tenemos que esperar a ver qué dicen. Igual estarán viendo la nueva animación del lobby, cómo se ve Ghost. Ya les dije, ese no es el Ghost que va a estar saliendo, el Ghost legendario no es ese. Lo que pasa es que en los archivos de juego se encuentra el Ghost de la temporada 1, pero no va a ser este Ghost, para que ya lo sepan. Y pues posiblemente sea otro Ghost de los que conocemos, de la misma escuadrón de Ghost. Y viéndolo bien, después de ver el cómic y viendo de que el escuadrón Adler salen del navío, es como que ¿qué pasó aquí? O sea, ¿qué pasa? Salen del bendito acorazado, o sea, salen de la aeronave acorazada. Sí, porque creo que así se llama, destructor o acorazado se llaman esos barcos. Y sale el escuadrón Ghost con Adler, como que vamos a romperles la madre. Y entonces como que, bueno, Ghost confirmado, ¿no? Bueno, vamos a ver qué se cuece. Hay que esperar, quedan muchos días. Incluso no está ni siquiera aún la beta de la temporada número 5, que no tardaría en llegar en nada, espero, para probar las nuevas armas, que se habla de que va a llegar la Grau y la CR56 AMAX, que se había hablado de que iba a llegar. Así que esperen lo mejor, cracks, esperen lo mejor. Bueno, este ha sido el pedazo de video de Call of Duty Mobile el día de hoy. Espero les haya gustado como siempre. Mobile en inglés, mobile como lo digo yo, y móvil en español. Oh yeah. Bueno, nos vemos en el próximo video, cracks. Espero les haya gustado como siempre. La suscripción se agradece, mis queridos cracks. Nos vemos en el próximo video. Soy 312 Karate 14. Me los acompañé. Adiós.